Estás conectado en www.dcradio.gov.co. El contenido y la información del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Más voces. Lograr por medio de la comunicación comunitaria una mejor calidad de vida. Orientar los mensajes a las juntas de acción comunal. Más audiencias. Y lo más importante, digamos, este periódico es que hay participación de la comunidad. Más medios para la democracia. Un órgano de difusión de la comunidad y para trabajarlo con la comunidad. En DC Radio estamos en medio de los medios. Psicodélica estar de la mística de los pobres, de misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rowlands. Y los monos están devastando este lugar. Un circo. Cuando yo era pibe un circo vi, un circo vi, un circo vi. No pasaba nada pero un circo vi, circo vi. La mística de los pobres, de misterio de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Muy buenas tardes, les habla Vanessa Vivas desde el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC, aquí desde DC Radio. Muy buenas tardes, hablando a Osvaldo Morera, nuestro compañero en cabina, y esta tarde en el medio de los medios está dedicado a un tema muy particular,
que nos llamó mucho la atención durante el fin de semana, dada la situación de emergencia en Mocoa, en el departamento del Putumayo. Estuvimos haciendo un monitoreo a los medios, al seguimiento que hicieron los medios de esta situación de emergencia, y nos planteamos la necesidad de hacer también una pausa aquí en el medio de los medios para hoy no dedicarlo a nuestro quehacer cotidiano, que es el seguimiento y la visibilización de los medios comunitarios, sino abrir a partir de lo que pasó una reflexión que consideramos bien importante para abrir en el escenario de los medios comunitarios en Bogotá, y no solo a los medios comunitarios, sino a los medios alternativos, a los grandes medios masivos de comunicación, de cómo está siendo tratado este tema y cómo había sido tratado, cuál es la diferencia que hay entre el tratamiento que se le está dando hoy a la emergencia en Mocoa y el que se ha dado en otras ocasiones cuando se ha presentado una emergencia de este tipo. Esto con el fin de analizar, como siempre, el papel de los medios en la transformación social de nuestro país. Por eso nos acompaña esta tarde Iván Gaitán. Él es politólogo, magíster en estudios latinoamericanos, que actualmente cursa un doctorado en la Universidad Nacional en Estudios Políticos e Internacionales. Se ha desempeñado como asesor en algunas organizaciones transnacionales de la cooperación, como la OEA en Washington, y ha sido consultor de UNICEF, y en este momento digamos que su carrera se orienta al análisis de medios. Entonces está por eso esta tarde con nosotros para ayudarnos a analizar un poquito este tema que ya les hemos enunciado. Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa, buenas tardes para todos. Iván, ¿cuál es la relación de tu carrera profesional con este tema, y por qué te interesa que conversemos acerca de el papel que están teniendo los medios en la transmisión, en el cubrimiento de esta emergencia que vive nuestro hermano departamento del Putumayo? Pues mira, Vanessa, yo creo que hay varias cosas que hay que decir. Primero, el cubrimiento de una emergencia es diferente a cualquier noticia, y en ese sentido, tanto el periodista como el medio tienen una responsabilidad bastante alta en cuanto a la coordinación, la información y sobre todo la forma en que se están narrando este tipo de emergencias. Eso es lo que me invita un poco a participar en tu programa, y también para mandar un mensaje a aquellos que producen información y la transmiten. Normalmente los medios tienen una necesidad de protagonismo cuando son los grandes medios a nivel empresarial, y de capturar el rating y la atención. Esto a veces puede desfigurar un poco las noticias, a diferencia de lo que hoy estamos viviendo con medios alternativos y comunitarios que tienen un sentido mucho más social, más de ayuda, más de colaboración, lo que permite un poco más de efectividad en la información. Claro que sí, la reflexión inicial que queremos plantear hoy, esta tarde en el medio de los medios, es porque tenemos como un poco la sensación de un cambio en el lenguaje editorial en relación a lo que está pasando ahora en Mocoa y lo que pasó hace algunos años y hace algunas décadas, tanto en Armenia como en Armero. Digamos que la sensación antes era realmente como del cubrimiento de la urgencia, pasaban boletines en radio, en televisión, con los nombres de las personas desaparecidas, hacían un recuento de las necesidades permanente todo el tiempo, pero ¿cuál crees que es el factor que ha hecho que hoy en día, 10 años, 15 años después, 20 años después, los medios estén volcados simplemente al protagonismo en relación, que tú planteas, en relación a la primicia, ¿no? La primicia, el testimonio? ¿Por qué se ha dado ese cambio y cuál sería, digamos, como el contexto, el marco histórico en el cual, del desenvolvimiento de los medios en el cual pasa esto? Claro, mira, es digamos una periodización que se puede hacer de manera muy sencilla. En el año 85, cuando se dieron las grandes calamidades como la de Armero, y en el 98 cuando se dio la de Armenia, hay dos momentos marcantes. En el 84 la televisión era estatal, por ende los medios transnacionales y los medios privados no tenían la necesidad de pautar, ganar recursos para atraer, digamos, un público y mantenerse en el mercado. Entonces, como la televisión era semi-estatal, tenía adjudicados unos canales, la cosa era un poco más manejable y la información, digamos, tendía a narrar el hecho, sencillamente. En el 98 ingresan los canales oficialmente Caracol y RCN, y con ello una necesidad de competencia del mercado y una apertura total de mercado
que hace que los medios prácticamente se privaticen y por ende un desastre natural también se privatice. Entonces se transmite algo pero no se transmite lo otro. Ya para la siguiente década viene el surgimiento de las redes sociales. Tenemos los dispositivos móviles después de 2006, 2007, 2009 que tienen la capacidad de conectividad. Esto ya crea reporteros adicionales, crea lo que se llama ahora los self-media, que son los autoproductores de información. Esos self-media, ya no más media, sino self-media, y esos prosumers o productores y consumidores de información se vuelven pieza fundamental. Entonces ya digamos que se mercantiliza la información y eso preocupa mucho. Ahora, hay otros elementos que ahorita en la conversación podemos seguir charlando, pero creo que esos son los momentos claves y eso ha hecho que cambie un poco la narrativa. Ahora, es claro decir que también ha habido un aumento de la prudencia de los medios también. Se han convertido un poco más responsables, han cometido siempre errores, como todos los seres humanos y las instituciones, pero digamos que han mejorado. El tema de sensibilización frente a los desastres naturales y de origen socionatural ha salido a flote. Ya la gente empieza a decir, hay que tener en cuenta el plan de ordenamiento, hay que tener en cuenta no vivir cerca de ríos, de deslizamientos, de montañas con posibilidades de deslizamiento, en fin, una serie de elementos de sensibilización. El tema de la potabilización del agua, el tema de descentralizar las ayudas, de tener un puesto de mando unificado, bueno, una serie de cosas que los medios han colaborado, pero en su afán de protagonismo lo que hacen es confundir a la población porque no se documentan, no están preparando la noticia y eso hace que no sepan qué entidades están haciendo qué y cómo. Entonces empiezan a arrojar cantidad de información y el usuario final, el consumidor final de la información se confunde. Entonces yo creo que si bien han avanzado en sensibilización y algunos tips de prevención, todavía nos falta mucho para manejar la información y transmitirla en la actualidad. Sí, recuerdo que no tengo presente si fue durante el terremoto de Armenia o en algún otro momento de inundación de alguna catástrofe, pero se me viene en este momento a la mente que en el inicio de las redes sociales se produjo un gran escándalo en torno a cómo se le estaba dando el manejo en relación a las víctimas, con preguntas en televisión en vivo como cómo se siente hoy, cómo está su familia, bueno, cuando ya se sabía que es una situación realmente inmanejable desde el punto de vista emocional para quien está siendo entrevistado. Y entonces es cierto que las redes sociales y el número de información que le llega a las personas en este momento construye también de alguna forma un espíritu crítico frente a la información que producen los grandes medios de comunicación, pero paralelo a eso también se produce el tema de la posverdad, ¿no? Y entonces son los medios grandes de comunicación los que generan cuál es la verdad, los que dicen cuál es la verdad, y en relación a eso el exceso de información también hace daño. Totalmente, Vanessa. Mira que yo no sé si ustedes recuerdan cuando Omaira, la niña sobreviviente de Armero, estaba prácticamente agarrada de un palo y con el agua casi en la boca, y los periodistas le acercaban el micrófono para entrevistarla. Sí. Para mí eso era totalmente degradante, un poco indigno, además era una menor de edad. Entonces, hay muchos elementos que se han superado, sin embargo no faltan las palabras y las preguntas de algunos periodistas que va por la línea en la que tú mencionabas, ¿no? Cómo se siente, qué ha pasado, cómo revictimizan a las personas, porque pues prácticamente es como le saca una lágrima y como saca un momento de sensibilización en pleno reportaje. Eso me parece totalmente indigno, pero creo que poco a poco he visto algunos medios que han mejorado, pero como te dijiste, falta mucho. Ahora, el tema de los reportes y la respuesta a las necesidades, empieza a cambiar, ¿no? Habían mitos como que si hay muchos muertos y la descomposición de los muertos va a generar infecciones. Eso es relativo, tiene que haber vectores. Entonces, yo creo que en ciertas cosas se ha podido mejorar. Ya hay puestos, como te digo, de mando unificado, entonces ya los medios preguntan a dónde debo dirigirme, qué debo transmitir, qué no debo transmitir. Ya por lo menos los directores de medios están haciendo un esfuerzo allí, y creo que eso hay que celebrarlo un poco también, ¿no? Vale, hace poquitos minutos veíamos en televisión, en alguno de los noticieros de los canales privados, un titular que era dolor en el cementerio de Mocoa. Evidentemente existe dolor en un cementerio. ¿Cuál sería la recomendación
para quienes generan información desde las localidades, ya trasladándonos al escenario de lo local y de los medios comunitarios que son a quienes está dirigido este espacio en el medio de los medios, ¿cuál sería la recomendación editorial para el tratamiento de una emergencia o de un problema social o de una coyuntura en el entorno de lo comunitario? ¿Cuál sería la recomendación para ellos? Yo creo que tendría un par. Mira, una es tratar de no adjetivizar la noticia, es decir, colocarle un adjetivo anterior. Normalmente las personas colocan grave inundación, desastroso, no, pues claro, eso intenta capturar la atención, pero sonaría mucho mejor si le ofrezco una información contundente al televidente. Digo, centro de ayuda, nuevo punto de encuentro, algo así. Ese tipo de narrativas se pueden mejorar. El cementerio como tal tiene algo que el punto del cementerio tiene algo que informar, es que el ejército, por ejemplo, en Villagarzón, en el cementerio de Villagarzón, está trasladando los cuerpos para que los puedan identificar. Entonces, si yo coloco no tragedia, dolor, no, sino coloco nuevo punto para reconocer a las víctimas, ¿sí? Algo así. Creo que el juego de palabras puede entrar a jugar un papel fundamental. El otro elemento es, siempre que uno mande una noticia, el deber de un medio es transmitir lo que está ocurriendo e informar y tratar de llegar al punto de coordinar. Yo sé que es algo muy ambicioso, el tema de coordinación, pero muchas veces los medios, por tener ese gran poder, sean locales, sean digitales, sean masivos, sean hasta los mismos self-media que te digo, que es la persona que está grabando por Facebook Live o que está haciendo un hangout, ¿sí? Por Google o por YouTube, si la persona puede hacer eso, la responsabilidad que tiene es mucho mayor, porque pues está casi que mostrando un evento, entonces puede terminar siendo un coordinador de información. Aquí se encuentran tantas personas, aquí, o sea, si uno puede llegar a informar con información verificada y tener algo concreto, eso ayuda mucho en vez de colocarle los objetivos, que creo que en eso no pueden caer los medios comunitarios, porque ahí está la gran diferencia entre el medio masivo. El medio masivo responde a unas lógicas y quizás es lo que saca avantes y bien librados a los medios comunitarios, y puede sacar avantes y bien librados también a los productores de información o self-media, ¿no? No adjetivizar eso. El otro, yo creo que, sinceramente te digo, todo lo que sea de sentimientos está susceptible de generar, digamos, momentos de ansiedad, de depresión, de miedo, de felicidad. Creo que tenemos que narrar momentos de felicidad también. Es súper curioso lo que te estoy diciendo, pero normalmente la desesperanza está apoderada de todos, de la víctima, de los familiares, del televidente, del radioescucha, pero hay muchas cosas que se están haciendo. Hay 1.800 personas que están trabajando en el puesto de mando unificado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 1.800 personas. Se están tratando de llevar aproximadamente 17 plantas, ¿sí?, a la zona para tener un poco nuevamente de luz. Se ha dado el traslado a Popayán y Neiva, hospitales de segundo y tercer nivel, de los 268 heridos, 68 y 40 ya se han trasladado. Creo que se pueden narrar cosas positivas, porque yo creo que en esta polarización política del país lo que se busca también es un poco ese desazón, un poco esa desesperanza de que el Estado no hace nada y que las organizaciones internacionales tampoco, o nacionales. Entonces yo creo que a veces el periodista o el narrador puede dar partes de esperanza que creo que en este momento más de una víctima lo necesita. De acuerdo totalmente. Dos claves allí nos está dando Iván Gaitán, analista de medios en este momento. Uno, no adjetivizar la noticia, no llenarla de calificativos, sino transformarla siempre en información útil para las comunidades. Y dos, mirar también la óptica de la esperanza en el medio de la emergencia. Por ejemplo, hemos visto, se usa todo el tiempo la palabra tragedia. Claro, evidentemente que algo como lo que se está ocurriendo en este momento en el Putumayo, en Mocoa, es una tragedia, pero también efectivamente he visto que muchas personas, muchos de los testimonios que se recogen también tienden a eso, ¿no? Y la gente que queda viva dice, es que yo
sea, en realidad para mí en este momento lo importante y lo maravilloso en medio de todo esto que me está ocurriendo es que yo estoy con vida, mi familia, y estoy buscando a mi familia, es decir, efectivamente el ser humano se aferra a la esperanza. Sin embargo, yo creo que también hay otro factor que tiene que ver mucho con el manejo que le dan los medios, que le damos los medios de comunicación a este tipo de situaciones, y es no solo subrayar la desesperanza, sino además como algo que yo siento que ha venido pasando y por eso lo quería conversar contigo, y es como el aumento de la indiferencia, ¿no? Vamos a hablar de otro momento histórico que fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y en ese momento yo me acuerdo que, bueno, fue hace mucho tiempo, pero hubo como una interrupción, ¿no? Como que la vida se interrumpió en el sentido de los canales, canales de televisión, las emisoras, o sea, hubo como una relevancia que fue pautada por los medios de comunicación que en ese momento, como bien mencionas, eran públicos, y en este momento no lo percibo así. Creo que inclusive, bueno, cada situación es distinta y ninguna tragedia es más relevante que otra, pero había un tono de mayor luto, sin querer abrir polémica sobre el valor que tiene un momento u otro, o la pérdida de una vida u otra, pero noté mucho más tono, y quisiera analizar contigo este tema, mucho más tono de luto, por ejemplo, en relación al accidente del avión del equipo de fútbol chapecoense que ocurrió también hace tan poco tiempo. Anoche me sorprendió muchísimo ver en los noticieros que continúa normal la sección de deportes, continúa normal la sección de farándula, y creo que hay una pauta allí que pueden dar los medios de comunicación en el sentido de la necesidad de transmitir la esperanza, pero de todas formas transmitir también el sentimiento de luto y de solidaridad que debe haber con las víctimas en un momento como este. Sí, pues fíjate, Vanessa, en la época que mencionas del Palacio de Justicia, los medios dependían en cierta medida del Estado. El Estado tenía un interés de recuperar y retomar el Palacio de Justicia a pesar de del clamor de los magistrados, de los familiares y demás de cesar el fuego y la retoma que hubo, que hay una responsabilidad muy grande del Estado allí. La narrativa era: se controla la información que sale, y lastimosamente, no sé si tú recuerdas, Noemí Sanín era la ministra, pues era una de las asesoras de Belisario Betancur, era la ministra de Comunicaciones, y lo más curioso es que se saca del aire un programa, ¿no?, que estaba transmitiendo. Esa es la dimensión que se tiene. Ahora, para el 98, ya digamos, se quería sacar la noticia porque había competencia entre medios, pero eso traía consigo también pues un desorden. Ya lo que estamos viendo en la actualidad es lo de Chapecoense tiene una explicación. El Nacional, que es de un grupo económico, que es el grupo de Carlos Atila Lule, que es el mismo que corresponde a otro medio grande de televisión como RCN, me permito mencionar sus nombres porque pues hay que dar una responsabilidad frente a los hechos. Ellos, digamos, cayeron en el juego mediático de que era el equipo nacional. Sacaron al alcalde de Medellín, sacaron al del presidente del Nacional. Era un tema mucho más de pauta para un equipo, más que la misma tragedia del propio Chapecoense, era lo que estaba haciendo el Nacional. Eso tiene otra connotación, otra mirada que me parece totalmente desacertada. Con lo que estamos viendo ahorita en Mocoa, siempre ha sido un departamento olvidado. No hay que olvidar que es el segundo departamento más pobre, entre los tres primeros: Arauca, Guajira y Putumayo, con Chocó, los cuatro más pobres, totalmente olvidados. Entonces pareciera que fuera otra Colombia, otro lugar de denunciación, digamos, pero no hay intereses económicos allí fuertes de grandes grupos. Eso hace que cambie la mirada. Si esta tragedia hubiese sido en Medellín, hubiese sido en Cali, hubiese sido en Bogotá, la cosa sería distinta. Entonces yo creo que esa ruralidad nos castiga mucho. Claro, por supuesto, también hay un llamado, una invitación importante a los medios comunitarios, porque evidentemente esta conversación se está dando en torno al manejo masivo que le están dando, o al manejo de la información desde los medios masivos que se le está dando, pero evidentemente en los territorios, en las regiones,
y desde la sociedad civil la importancia y el papel clave de los medios comunitarios es justamente visibilizar aquellas comunidades, aquellos territorios, aquellas problemáticas que no van a ser visibilizadas jamás por un medio de comunicación masivo. Es decir, que allí está la reflexión, allí está la necesidad y allí está el protagonismo que pueden tener los medios comunitarios en todos los procesos. Iván Gaitán, muchísimas gracias por este análisis, muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista, totalmente de acuerdo, y por eso pensamos que era importante abrir hoy este espacio de reflexión en el medio de los medios para seguir conversando en torno al tema de el papel que tienen los medios comunitarios y alternativos para el manejo de la información. Y bueno, al público en general también, hoy en día hay 1000 maneras de informarse, escojamos formas de informarnos acerca de todo lo que pasa en el mundo que sean coherentes con la lectura de los contextos sociales que tenemos, no solo en Colombia, sino en el mundo. De acuerdo, Vanessa, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para todos tus oyentes que sigan haciendo este tipo de análisis, son vitales para el crecimiento periodístico y social. Bueno, por DC Radio, bienvenido siempre y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bueno, Vanessa, hasta luego. Así finalizamos con esta reflexión, este espacio de hoy que quisimos desarrollar y llevar a cabo en esta pausa que creemos que se merece la necesidad y la solidaridad que nos plantean situaciones como la que ocurrió este fin de semana en Mocoa, en el Putumayo. Desde en el medio de los medios, toda nuestra solidaridad también con las personas que llevan allá a cabo de forma local la tarea de la comunicación comunitaria, y siempre en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal pues pendientes también de cómo apoyar al gobierno distrital y al gobierno nacional en las tareas que se pueda adelantar. Avisarles que la recolección de alimentos para animales víctimas de la emergencia ya se cerró, ya salieron hacia Mocoa todos los insumos que pudieron ser recolectados, así que a quienes colaboraron muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a escuchar dentro de 8 días aquí en el medio de los medios, lunes 2:30 de la tarde. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Más voces. Lograr por medio de la comunicación comunitaria una mejor calidad de vida. Orientar los mensajes a las juntas de acción comunal. Más audiencias. Y lo más importante, digamos, este periódico es que hay participación de la comunidad. Más medios para la democracia. Un órgano de difusión de la comunidad y para trabajarlo con la comunidad. En DC Radio estamos en medio de los medios.